días, señores legisladores. Doy a ustedes la más cordial bienvenida a la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación. Solicito al secretario haga del conocimiento de esta presidencia si existe quórum para realizar la sesión. Se han registrado previamente en la lista de asistencia 15 diputados, por lo tanto, existe quórum. Perdón, 18. El secretario 18. Todavía viene. 18. Gracias, secretario. Se han registrado entonces 18 diputados. Proceda el secretario a dar lectura al orden del día. El orden del día es el siguiente: registro de asistencia y declaración de quórum, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día, lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de las reuniones anteriores. 4, proyectos para discusión y votación. Inciso A, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. 5, asuntos generales. 6, clausura. Se somete a consideración de este pleno la aprobación del orden del día. Tiene el uso de la palabra, si quiere tomar nota, secretario, de quién está solicitando el uso de la palabra. Alejandro Ojeda, de parte de Morena, y Rafa Hernández Soriano y Piña del Partido Acción Nacional. Estamos en la orden del día. Tiene la palabra, diputado Ojeda. Buenos días a todas las diputadas, diputados, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. El posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena se opone a la aprobación del orden del día del dictamen de la Ley General de Comunicación Social y propone una consulta amplia con la sociedad civil. La legislación que está por emitir el Congreso es vital para la importancia para el desarrollo democrático del país, por lo que se requiere escuchar a las distintas voces de especialistas en la materia. Esta solicitud la hacemos en base al numeral 2 del artículo 177 del reglamento de esta Cámara, que señala lo siguiente: la comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones en las que se consulte: 1, la opinión de los especialistas en la materia; 2, a los grupos de interés, si los hubiera; 3, a los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos de ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas participantes. 4, a las cámaras, consejo y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta. Y 5, las opiniones ciudadanas. Creo que no se ha escuchado a las asociaciones civiles, a los periodistas, a los encargados de medios de comunicación. De hecho, tenemos una solicitud por parte de 133 organizaciones, conductores, periodistas, que señalan a las organizaciones, medios de comunicación y periodistas y personas que suscriben este comunicado, hacen un enérgico llamado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a que no aprobar este predictamen y generar una discusión plural y abierta que genere una ley de publicidad oficial que garantice la existencia de hashtag medios libres. Nosotros nos sumamos, proponemos a esta comisión que abramos la discusión con la sociedad civil. Tenemos el tiempo necesario en este tema que es tan importante para el país. No solamente es el cumplimiento de un mandato de la Suprema Corte, sino que está el futuro de México. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Hernández Soriano. El diputado Rafael Hernández Soriano. Gracias, presidenta. Buen día a todos los compañeros de los medios, las compañeras, compañeros legisladores, y damos la bienvenida también a representantes del colectivo Medios Libres, Prometeo Rodríguez Lucero, Ricardo Reyes Márquez, Paulina Castaña y Justín Dupuy, que no fueron invitados por la presidencia de esta comisión, sino ellos acudieron ejerciendo su derecho a participar en una audiencia que debiera ser pública y no lo es, porque para entrar a este recinto
no hay condiciones y menos en días de sesión, y no hay transmisión directa en el canal del Congreso. Hay una falla grave a cuestiones reglamentarias en esta comisión ahí, pero damos la bienvenida y buen día a todas y todos. Participo en la discusión del orden del día, haciendo una acotación, retomando algún esquema de Mariana Campos, que decía que hay fallas en 3 Fs en la discusión de esta ley, la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, y señala que esas fallas están en las fechas, en las formas en que está conduciendo el proceso, tanto público como legislativo, y en el fondo. En este momento me referiría a las 2 primeras, que son las que atañen a la propuesta del orden del día, las fechas y la forma, porque el fondo, en el momento que se abra el debate, habrá mucha tinta que correr por lo que están planteando. Pero en cuanto a la forma, desde que recibimos hace algunos días la convocatoria firmada por el área técnica de esta comisión para que se incluyera la discusión de la denominada Ley de Comunicación Social, fundamentada esta convocatoria por la resolución de la Corte, nosotros identificamos varias cuestiones de omisiones, de violación a acuerdos aprobados en órganos legislativos, incluidos el Pleno de la Cámara de Diputados, que desde luego impedirían o harían vulnerable lo que discutiéramos en los siguientes minutos, horas o semanas. Para recordarle a quien nos escucha, recibimos la resolución de la Corte, que fue tomada el 15 de noviembre del 2017, y nos da un plazo que es al culminar este periodo ordinario, el 30 de abril, para dar cumplimiento a una resolución que recayó en una queja presentada por el colectivo conocido como Artículo 19, por la omisión legislativa del Congreso respecto a la ley reglamentaria que les he comentado, cuya resolución de la Corte, desde luego, fue, como todos sabemos, en sentido positivo para los quejosos. A partir de que este Congreso, de que esta Cámara conoció de la resolución de la Corte vía la notificación, se establecieron varios acuerdos. Uno de estos fue precisamente tomado en el trabajo conjunto entre la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado, en donde se acordaba que se iba a incluir este punto en la agenda legislativa del Congreso y se iba a abrir, desde ahí ya señalaba, el trabajo en conferencia de las comisiones que tienen que ver con el tema en el Senado, que allá son 3, y la comisión que tiene que ver en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Gobernación. Fue un acuerdo de ambas mesas directivas que fue violado por las 2 presidentas de las comisiones de Gobernación, tanto del Senado, la senadora Cristina Díaz, y la presidencia de esta comisión, porque no hubo una materialización de ese acuerdo. Sí hubo una coordinación muy precisa, porque mientras nos convocaban aquí a revisar, a recibir un dictamen que ya discutiremos en otro momento, allá iniciaba una simulación de audiencias públicas a sabiendas que ya tenían previamente el acuerdo de que fuese Cámara de Diputados la Cámara iniciadora de la propuesta, del dictamen de la ley. Eso, desde luego, no solamente viola los acuerdos legislativos que se habían tomado, sino pues es un agravio a la sociedad que se le está invitando a las audiencias y a los propios diputados que nos invitaban a participar de una pantomima que carece de toda seriedad. Más aún, hubo un acuerdo, una resolución de
el pleno de esta Cámara en el mismo sentido en el que se llama en esta resolución a instalar sesiones de trabajo y señala que esas sesiones iniciarían el 20 de marzo con un informe y circulación de las iniciativas, que es para que los convocaron, para darnos una impresión de estas iniciativas. Y esa misma resolución del Pleno de la Cámara de Diputados pone como fecha, como periodo, que a más tardar el 16 de abril se analice, discuta y se vote un proyecto de decreto. Es decir, me parece que todavía hay algunos días por delante para cumplir el mandato del Pleno, de lo contrario se estaría violando, porque en este mandato del Pleno es un mandato, no es una comunicación para ver si una presidencia o una comisión la acata o no, es un mandato. También se establece que se realicen reuniones con comisiones del Senado, especialistas y organizaciones relacionadas con el tema, lo cual no ha sido cumplido. Y ni siquiera se ha cumplido que comparezcan los promoventes de las iniciativas que se han conducido y se señala el dictamen, que eran originalmente 8, pero por preclusión de 2 quedaron 6, y no se ha escuchado, no se ha convocado a las reuniones de trabajo que por reglamentos tienen que convocar para escuchar a los proponentes o promoventes, y tampoco a los que integramos esta comisión. Algunos, por cierto, hemos hecho llegar el de la voz por escrito formalmente a esta comisión, observaciones para que fueran integradas, y pues ya nos darán cuenta si corrieron la misma suerte que los promoventes de iniciativas completas, es decir, que no hayan sido consideradas. Hay a todas luces un proceso de consulta simulado que incumple los acuerdos que se han tomado en esta Cámara, lo que conocemos como albazo legislativo se pretendería materializar en esta comisión, y no fuera anecdótico si no se corriera el riesgo de que fuera vulnerable jurídicamente los acuerdos que se tomaran en las siguientes horas de atender lo que está proponiendo de revisar y votar este proyecto de dictamen. Lo diré señalando y recordando a ustedes, a esta comisión, que cuando pretendimos discutir, revisar y votar la propuesta de ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, la presidenta de esta comisión consideró suficiente que hubiese una violación de procedimiento porque no se había publicado previamente el proyecto, y con eso declaró que se regresaba, es decir, envió a la congeladora esta propuesta. En este momento hay acreditados más omisiones de carácter reglamentario, no solamente las de el debido proceso de información y lo que conocemos como Parlamento abierto, sino violaciones de carácter reglamentario y violaciones al fondo de la resolución de la Corte. Decía que no voy a entrar a las cuestiones de fondo y solamente voy a leer la página 34 o señalar, describir la página 34 del proyecto de dictamen que se nos pone en la mesa. Después de analizar los instrumentos internacionales que hay en materia del derecho de expresión, derecho a la información, la libertad de expresión, derecho a la información, de señalar sendos instrumentos que ha firmado el Estado mexicano y de hacer un recuento de la resolución de la Corte, con toda falta de profesionalismo, con toda falta de pulcritud, nos dice el proyecto que concluye que considera que con la expedición de esta ley se da continuidad a la certeza generación de reformas en materia electoral. Pues no sé si alguien de los que estén en esta mesa coincida con eso. Sin duda, quien realizó este esfuerzo técnico tiene totalmente fuera de foco la resolución de la Corte,
que en dos tesis señala, pero en la segunda señala cuál es la materia de esta ley y excluye, desde luego, lo electoral, la Corte. Más adelante lo diré, no es el momento. Y en el segundo párrafo de esta misma página 30 y 34, dice que el objeto primordial de esta ley es dar a conocer a la población los avances concretos de su gobierno en el más amplio espectro, cuando la resolución orientadora de la Corte señala que tiene que ver esencialmente con la libertad de expresión y el derecho a la información, y de ahí todo lo que deriva. Pues hay fallas jurídicas graves, una ley tiene que estar hecha con profesionalismo, un proyecto de decreto debe estar fundamentado, y desde luego quien realizó este proyecto carece de esa fundamentación. No mira el fondo, solamente diré que excluye esta propuesta del PRI Verde Panal, las otras propuestas que presentaron diversos grupos parlamentarios y legisladores, y se convirtió en una calca el proyecto de lo que presentaron estos tres partidos. Una calca que reproduce incluso hasta los errores ortográficos. Esa es una falta de profesionalismo que debe de mover a esta comisión a no aceptar que se discuta este tema en este momento. Decía yo, porque también lo hace vulnerable. Hay etapas jurídicas más adelante en la que pueden acudirse a estas fallas, que serían suficientes para anular, que probablemente pudiera ser la intención de quien nos pone ahorita a discutir el tema, de que no se apruebe nada para continuar con reglamentación a la antigua, reglamentación ortodoxa, que la propia Corte está descalificando y desacreditando en su resolución, y precisamente por eso nos está llamando a legislar para cumplir o cubrir o subsanar esa omisión legislativa. ¿Cuál es la propuesta que hacemos? Precisamente para no meternos a un callejón sin salida, para subsanar, ir borrando los obstáculos en los que ya nos metieron por tratar aceleradamente de atender esta resolución de la Corte, que este mandato, que hay que atenderlo, pero tenemos varios días adelante para hacerlo, como lo señalaba. La propuesta es que tengamos la posibilidad de subsanar estas deficiencias de diferentes órdenes con un calendario que sugiero, que es que del 3 al 6 de abril se entreguen observaciones de los grupos parlamentarios. En tanto, el área técnica hace lo que tiene que hacer, actuar con profesionalismo e integrar los cuadros comparativos necesarios para presentar un proyecto que atienda las diferentes propuestas de ley del 3 al 6 de abril. Del 9 al 11 de abril se generen audiencias de ONGs, quienes ya conocieron los contenidos de las propuestas, con propuestas específicas de propuestas de redacción. Sabemos que hay diferentes esfuerzos, que en decálogo y cuestiones que señalan, pero que no se atienden al articulado que se está proponiendo, y hay que dar la oportunidad para que se hagan propuestas de ello, y estamos proponiendo que sea del 9 al 11 de abril. Del 12 al 13 de abril estamos proponiendo que se elabore el proyecto de dictamen para que podamos cumplir el mandato del Pleno, y a más tardar el día 16 de este mes se discuta y se vote. Es la propuesta y es la convicción del grupo parlamentario al que represento el que se debe dar cumplimiento a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es con cualquier dictamen, no es con cualquier ley, más cuando se trata de una propuesta, esta que presenta el PRI, Verde y Nueva Alianza, de legislativa minimalista, que se va a la mínima expresión, eludiendo el cumplimiento a derechos humanos y al máximo tribunal de la nación. Tenemos que cumplir este asunto. Entonces, la propuesta es que se modifique la discusión para que se apruebe un calendario de la misma que subsane
y que esta comisión se declare en sesión permanente para que todos los actos que sean consecuencia de este calendario sean como deben ser los de toda la Cámara de Diputados, de carácter público. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Pablo Piña. Gracias. Solamente, Presidenta, para pedir también que se retire del orden del día la votación del dictamen por considerar que no se encuentra suficientemente discutido con las organizaciones de la sociedad civil, y los comentarios de fondo me los reservo para cuando se discuta y se vote el dictamen, pero solicitamos atentamente se retire el punto del orden del día. Gracias, diputado Piña. Tiene el uso de la palabra el diputado Gracias, Macedonio. diputada presidente. Buenos días. Quiero nada más anunciar en pocas palabras que los diputados de Movimiento Ciudadano nos unimos a lo que han pedido nuestros compañeros, retirar del orden del día de hoy la discusión y eventual aprobación de este dictamen que es a todas luces prematuro y carece de las consultas y discusiones necesarias. De tal manera que vamos en contra de que suceda así y votamos porque se escuche la sociedad. Aquí hay representantes de ella, nos han llegado correos, manifestaciones. Creo que la chapucería y la falta de diligencia que se ha tenido como para presionar para que se apruebe este dictamen en el mes de abril no dan lugar a que se rechace el clamor de una sociedad que demanda con toda razón ser escuchada. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputado Euclid Castañón. Bueno, gracias, presidenta. Buenos días a todos mis compañeros diputados. A mí me preocupa mucho la posible parálisis legislativa en la que podemos entrar, ¿no? No solamente en este tema, sino en los temas en general. Yo creo que lo que podríamos hacer como comisión es votarla ahorita en lo general, ¿no? Y dejar las reservas necesarias para que posteriormente, ¿no?, se discutan estas reservas y procedamos a sacar los acuerdos en lo particular. De lo contrario, ¿no?, pues vamos a entrar en esta, ahora sí vamos a entrar en esta lógica de, como dicen algunos diputados, del albazo y de que no se discutió y que… Entonces creo que valdría la pena, ¿no?, digo, todos al final tenemos el dictamen desde hace días, ¿no?, que pudiéramos contribuir en términos del voto en lo general y dejar lo que sea necesario reservado, ¿no?, para seguir avanzando en los temas en esta materia. De lo contrario, pues vamos a caer nuevamente en mucho de lo que aquí se ha aseverado, ¿no?, y creo que pues tenemos la oportunidad de votarlo y dejar reservado. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Edith. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Considero que este tema efectivamente requiere una discusión profunda. Hay cosas importantísimas que se desecharon y que deberían de estar ahí en este dictamen a revisarse. Cuestiones que favorecen temas de transparencia, cuestiones que favorecen temas de límite a la impunidad que hoy se tiene en el manejo discrecional de los recursos, cuestiones además que aseguran la participación de personajes clave en el tema que nos ocupa, además cuestiones que aseguran la libertad de expresión, que es un tema en el que hay una deuda tremenda en nuestro país. Yo creo que esto tiene que dejarse pendiente para una discusión profunda, lo que no implica que nos vayamos más allá de los tiempos, sino que implica que sí se tomen en cuenta no solamente las propuestas que desde la sociedad civil se están haciendo, sino inclusive las propuestas, y esto tiene que ver con el respeto a los compañeros legisladores, que los compañeros
aquí hicieron y que no están siendo tomadas en cuenta dentro del dictamen que se ha propuesto. Entonces yo sí pido que el día de hoy, por supuesto, que no se vote ni en lo general, porque es ir adelantándole o dándole carta de credibilidad a un dictamen que todavía no la tiene, y que entonces, si tenemos que responder como legisladores a un tiempo que penosamente nos han tenido que poner desde fuera y que además evidencia una cuestión que es constante en la Cámara de Diputados, que los temas no se discuten, los temas se congelan, los temas se abandonan y entonces el trabajo legislativo se encarece porque trabajas para nada, trabajas para que no pasen las cosas. Bueno, si ya nos pusieron un límite, hay que cumplirlo, pero hay que cumplirlo con mucha responsabilidad. Entonces yo sí pido que esto no se apruebe el día de hoy hasta que incluyamos los elementos básicos, esenciales que tienen que estar en este dictamen. Es cuanto. Tiene la palabra la diputada Sofía González. Muchas gracias, presidenta. Yo estaría también a favor, como el diputado Ukid, de poder votarla hoy en lo general y poder pasar las reservas al Pleno, porque yo creo que este dictamen tiene dos cuestiones muy importantes. La primera es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que como ya dijo bien la diputada, no es muy triste que nos tengan que ordenar, pero la tenemos que cumplir. Y por la otra, que es todavía yo creo más importante, es escuchar a la sociedad civil, que con eso concuerdo con mi compañero Piña y con mi compañero Macedonio y Rafael. Los 18 minutos que habló lo dijo muy claro. Entonces yo los quiero invitar a lo siguiente. Yo quiero invitar a la sociedad civil, ahora que termine esta reunión, las quiero invitar a mi oficina. No tengo oficina, tengo un camper. Los quiero invitar a mi camper o incluso si quieren aquí en el restaurante y a otros compañeros legisladores de la comisión para que vengan y los escuchemos y de acuerdo a eso podamos hacer las reservas y crear las reservas junto con ellos que podemos presentar en el Pleno. Creo que es muy importante que se acaten las dos cosas, insisto, escuchar a la sociedad civil, pero también acatar la sentencia de la Suprema Corte. Por eso, una vez más, pues pido a los compañeros que consideren que se pueda votar en lo general aquí y tener las reservas en el Pleno y en lo que llega al Pleno poder escuchar a la sociedad civil, ya sea en nuestras oficinas, hacer foros o yo insisto, yo después de esto invito a la sociedad civil y a los compañeros que quieran a mi camper o a algún lugar de la Cámara para poder escucharlos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Arturo Goicoechea. Pásenle un micrófono. Gracias, diputado. Gracias a todos. Creo que vale la pena reforzar y recordar el hecho de que el principio de representatividad popular es que nosotros mismos somos parte y voceros de la sociedad civil misma. Esta discusión y este tema inició por lo menos en 2007, ahí tuvo un impulso, tuvo otro en 2014 y es un tema que será eternamente discutido. Tenemos dos opciones, legislar ahora o discutirlo eternamente. Imperfecta, siempre por definición la norma se puede perfeccionar y mejorar sin duda. Un principio de solución, lo ha planteado aquí el diputado Ukid Castañón, me parece que es un principio de la solución, me parece, en mi opinión, es atendible. Creo además que debe ser de la mayor importancia que hemos sido conminados por otro poder público a legislar y sobre este punto hay un plazo legal que vence, es cuestión de días, el tema es de suma importancia, me parece hay una gran atención de la opinión pública sobre este punto, hoy mismo hay articulistas que están reflexionando sobre el tema, me parece que estamos impelidos a legislar en el corto plazo, hacerlo del mejor modo posible, hay un dictamen, hay materia, tenemos los elementos para discutir y debatir y construir un consenso en esta mesa, llevarlo al Pleno a la brevedad y legislar, asumiendo y entendiendo, insisto, primero asumiendo nuestra responsabilidad de representantes populares, número uno, y segundo, ateniéndonos a los tiempos que ha impuesto la Corte, el Poder Judicial, y tercero y último, atendiendo algo que es del interés superior de la nación, que legislemos sobre el tema y asumamos que la ley siempre será perfectible.
o la discutimos eternamente o legislamos ahora. Yo voy y propongo que vayamos por esto último, legislemos ahora que tenemos un dictamen y tenemos elementos para el debate y la discusión y el acuerdo. Gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Bejos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí vale la pena tomar cartas ya en el asunto. Hay materia. En lo general, yo creo que se podría estar votando, aprobando y respetando los tiempos que se han marcado y escuchando a la ciudadanía, como se dice, hay tiempo para hacer esto, pero se daría un gran paso aprobándolo en general, ¿no? Yo me sumo a esta propuesta y ojalá que podamos avanzar. Si no, vamos a seguir deteniendo esta discusión y si hay materia en lo general, bueno, pues vamos a votarlo en lo general, respetando todo lo que se acuerde, que se quede pendiente para en lo particular. Gracias, diputado Bejos. Tiene el uso de la palabra el diputado Euquid Castañón. Yo creo que hay, en resumen, y no me voy a tardar 18 minutos, si no me regaña la diputada Sofía, no me va a tardar 2. Yo básicamente celebraría algunas aportaciones que se han hecho por algunos diputados. La primera es, no hay leyes perfectas, ¿no? Si hubieran las leyes perfectas, pues ninguno de todos los que estamos acá tendríamos una razón de ser. Todo es perfectible. Segunda, ¿no? Como bien se decía en esta mesa, pues no podemos estar esperando a que todo esté perfecto para proceder a legislar. Como ahorita me comentaba el diputado Piña, ¿no? Oye, pues es que tendríamos, básicamente, si lo votamos en general, pues en lo particular, no podemos reservar ahorita en comisión. Estoy totalmente de acuerdo con él, pero el proceso legislativo nos da para reservar. Yo lo único que sí pediría, ¿no? Y creo que es aquí hablar de tener voluntad, ¿no? Entre todos los partidos políticos, de votarlo en lo general y que exista apertura, ¿no? Del famoso bloque, que siempre pues, todo el mundo lo habla, ¿no? Para efectos de que se tomen en consideración, si así se dispone, pues de los pronunciamientos que existan y podamos sacar esto adelante, ¿no? Porque pues al final creo que esto es un asunto también de voluntad política y de ser responsables. Entonces, yo celebro que algunos diputados se hayan sumado a lo que yo propongo, creo que es lo más sano, ¿no? Y el proceso legislativo nos da para seguir en la discusión, pero ya no en esta parálisis que a veces tenemos principalmente y desde hace mucho tiempo en esta legislatura por la propia composición de la legislatura. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene de nuevo el uso de la palabra la diputada Norma Edith. Efectivamente, compañero, la imperfección es característica de la condición humana. Sin embargo, cuando esta imperfección raya a ciertos niveles, es de verdad una falta de responsabilidad de empujar las cosas de esta manera. Yo creo que a todos los legisladores se nos debe de dar el tiempo necesario para entregar esas acotaciones, ¿sí? Vamos contra el tiempo, efectivamente, pero eso no significa que no tenemos tiempo. Y se había acordado que hoy se discutía, no que se aprobaba, y que teníamos un límite para esa aprobación que era el 16 de abril. No entiendo por qué hoy se presiona a que aprobemos en este momento. No, yo creo que se debe de decir, y esto es tan importante que ni siquiera nos tienen que dar muchos días. Es un tema que nos interesa a cada uno y que con toda responsabilidad el día de hoy cada uno ha estudiado y tiene muy claro cuáles son los puntos álgidos que tienen que estar ahí incluidos. Entonces, esto se tiene que hacer, esto se tiene que incluir y a partir de esa nueva propuesta que toma en cuenta las apreciaciones de los legisladores, de todos los que estamos dentro de la comisión, entonces sí ya vamos a la aprobación en general y a la reserva de esos espacios. Pero yo sugiero, y me uno, lo escuchaba el compañero Rafael,
en el sentido de dar 2 días, por ejemplo, para un día, si quieren, para entregar esos comentarios, que los tenemos muy claros, que sabemos qué es lo que debe de estar incluido con toda precisión. El artículo dice, debe decir, o se tiene que incluir este otro, y listo. A partir de ahí, entonces, entrega. No vamos a inventar nada, ahí tenemos las propuestas que se han hecho y tenemos muy claro también lo que se ha vertido desde la sociedad civil. ¿Nos falta escuchar más? Sí, por supuesto, y podemos a partir de ese elemento mejor construido, no tan imperfecto, entonces sí, hacer la discusión. Diputado Hernández Soriano, o ya puedo poner. Voy a darle la palabra por última ocasión al diputado Hernández Soriano. Insisto, estamos en el punto de la orden del día y su aprobación. O sea, si seguimos en esta discusión, o sea, lo ponemos mejor a consideración si ustedes están de acuerdo en cuanto él termine el uso de la palabra, y ya después, depende de cuál sea la decisión, sigamos adelante con la discusión. Adelante, diputado. Sí, gracias, presidenta. Efectivamente, bueno, pues celebro que haya acercamientos, que estemos discutiendo, que sea un tema de procedimiento para ir acercando posiciones que convengan a la nación, como señala nuestro estimado diputado en su intervención. Y por eso mismo, como tenemos que hacer lo que conviene a la nación, tenemos que ajustarnos al fundamento jurídico, no podemos hacer lo que se nos ocurra. Y la Corte, para quien leyó detenidamente la sentencia, coincidirán que no está pidiendo que legislemos lo que querramos. Sí, las normas son imperfectas, pero hay un mandato muy claro. No voy a aburrirlos leyendo las fojas de la resolución, solamente tomaré 2 o 3 conceptos centrales. La Corte señala, por ejemplo, que la gravedad de la omisión, de la falta de criterios claros y objetivos de la asignación de publicidad oficial y el predictamen es una copia de esa situación señalada, es decir, preserva, el dictamen que nos están prestando es precisamente una copia de esa percepción de la Corte, porque preserva en la SEGOV facultades muy amplias para emitir lineamientos, presentando la asignación discrecional y excesiva a este concepto de gasto. Es decir, lo que está proponiendo el predictamen es prolongar el estatus que la Corte está pidiendo que se modifique en el momento actual. Y eso hay que atenderlo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el fondo de la misma resolución, que incluso la Corte retoma en algunas de sus tesis, la tesis 24ª, diagonal 2018, de la 10ª época, desde luego de la primera sala de la misma, señala que el no legislar en materia de la reglamentación del párrafo 8º del 134 constituye un medio de restricción indirecta a la libertad de expresión. Nos está indicando cuál es una de las rutas para garantizar la libertad de expresión, y no se está considerando en el proyecto de dictamen que la presidencia nos circuló. Además, dice que el no legislar favorece a los medios afines a las posiciones del gobierno y niega el acceso a los recursos públicos a los medios que son críticos con las políticas del gobierno. Y lo que se nos está proponiendo es precisamente preservar un esquema que la Corte está diciendo que no es la ruta que debemos seguir. El otro punto, en la misma tesis, decía la 24ª, diagonal 2018, señala que el no legislar persuade a los medios a adoptar las posiciones del gobierno para no sufrir de asfixia financiera, entre otras cuestiones que ilustran la ruta que la Corte nos está indicando. Y decía, hay tiempo suficiente para subsanar, porque precisamente desde esta lógica no es aceptable aprobarla en términos generales, porque no obedece el fondo que la Corte está indicando que se legisle, y no obedece el fondo de la reforma del 2014, porque solamente se circunscribe a una materia que es la comunicación social, cuando el artículo 8º, el 9º del 134, incluso el artículo 41, amplía la visión que es reduccionista y minimalista en el proyecto de dictamen que nos está presentando. Es decir, el cuestionamiento, estimado diputado Kitt, no es en particularidades, es en el fondo
de la propuesta que nos están poniendo en la mesa. Hay críticas incluso hasta del título, de los alcances del título que se puede dar. No estamos hablando de cuestionamientos en particular, por eso mi exposición primaria fue en el sentido de señalar los errores del procedimiento, sin meternos al fondo, que es otra cuestión, y sabemos que hay oportunidad en el proceso legislativo de hacer observaciones de este tipo. Lo que no tenemos ahorita es una pieza legislativa, un predictamen, un proyecto de dictamen que obedezca al profesionalismo que debe de guiar los trabajos de esta comisión. Para reforzar mi propuesta de que nos declaremos en sesión permanente y que pudiera atenderse el calendario que estoy poniendo en la mesa, leeré el artículo 171 del reglamento de esta Cámara, que dice en su párrafo primero: cualquier reunión podrá adquirir el carácter de permanente cuando se requiera mantener la continuidad de los trabajos. Eso va a atender lo que uno de los diputados que me antecedió señalaba, que no es al infinito. Tenemos el 16 de abril y si, por ejemplo, en esta Cámara el diputado Ibarra, la diputada Mercedes llevan más de un año de no convocar a comisiones que la ley les mandata, pues podemos ocupar estos espacios, como la subcomisión de examen previo que revisa los juicios políticos, podemos ocupar estos alrededor de 10, 12 días para cumplir lo que dice el reglamento. Y continúa el reglamento: la continuidad de los trabajos, garantizar los principios de suficiencia técnica, que es una de las críticas que yo hago. Es garrafal, es vergonzoso el proyecto de dictamen que nos están poniendo desde el punto de vista técnico. Leía solamente una parte, podemos tardar más tiempo en ver otras perlas, pero con eso creo que podría ser suficiente para convencerlos de que es necesario revisar técnicamente el proyecto que se nos presenta. Y continúa el 171, que el carácter de permanente también sirve para que se promueva el consenso, lo que preocupa al diputado Kip, que nos preocupa a todos. Y señala que el presidente de la Junta Directiva, por acuerdo de la mayoría simple, podrá declarar la reunión con el carácter de permanente cuando la urgencia en el despacho de algún asunto así lo requiera y la reglamentación de la propaganda gubernamental lo requiere. ¿Cuánto, Presidenta? Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ojeda. Y si me lo permiten, sí lo someteré ya a consideración para que podamos avanzar. O terminar. Sí, considero que es muy importante que nos declaremos en sesión permanente, que se enliste el tema en la discusión para que podamos darle tiempo a escuchar a toda la sociedad civil en su conjunto y que cada uno de nosotros haga llegar sus observaciones a esta presidencia, que podamos ir avanzando en el tema. Gracias, diputado. Está a consideración de este pleno de la comisión dos propuestas. Una que tiene que ver con el diputado Hernández Soriano, que fue modificando conforme sus intervenciones y que ahora se refiere a declarar permanente la sesión, hasta donde me quedó claro, con el calendario que propuso, que estaría a consideración de ustedes, y la segunda, que fue presentada por el diputado Euquid Castañón y respaldada por el diputado Goicoechea, en el sentido de mantener la orden del día, votarse en lo general y abrir el espacio en la Junta de Coordinación Política para que se escuchen y pueda estar el pleno de la Cámara hasta el día 16 poniéndola. Yo nomás quiero abundar en esto en el sentido de que no somos la única Cámara. El Congreso de la Unión está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y obviamente la Cámara de Senadores. Entonces, no se está poniendo ninguna fecha para que se discuta en el Pleno. No es la intención del partido que represento y menos de la presidencia de esta comisión de que se someta al Pleno mañana o el jueves. Estamos hablando de un espacio o estamos
estamos ofreciendo un espacio de reflexión a fin de que las dirigencias en la Jucopo puedan transitar algunos ajustes. Entonces, esta consideración, en conclusión para ustedes, dos propuestas. La propuesta del diputado Hernández Soriano en el sentido de declararse en comisión permanente y en el calendario que él mismo presentó. Le pido, señor secretario, esa sería la primera y ahorita después pondría a consideración la segunda. Okay. Se somete a consideración primero la de Soriano, sí, la propuesta del diputado Hernández Soriano por cuanto a que se decrete una comisión permanente, sesión permanente para discutir el tema. Quienes estén a favor de esta propuesta, favor de levantar la mano. 4, 5, 6, 7, 8. 9 votos a favor. A ver, si me hace falta. ¿Vuelven a levantar la mano? Es que llegó ella. A ver. 1, 2, 3. Él no está acreditado en la comisión. 10. 10 votos a favor de la propuesta del diputado Hernández Soriano. Se pone a consideración la propuesta del diputado Ukid Castañón en el sentido de discutirse en lo general en un proceso parecido al presupuesto de egresos o como manejamos el presupuesto de egresos, a fin de que se discuta en esta misma sesión. Los que estén a favor de esta propuesta… Sí, o sea, en lo general, sí, como no, él lo dijo así, diputado. Estoy platicándolo con él. Los que estén a favor de esta propuesta, que fue respaldada por el diputado Goicoechea, a favor de manifestarlo. ¿14 votos a favor de esta última contra 10 externados? ¿Algún diputado en abstención? Todos votaron. Los miembros de esta comisión votaron. Todos votaron. Como siguiente, bueno, estamos en punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día tiene que ver con la aprobación de las actas de las reuniones anteriores. En virtud de que las mismas les fueron hechas llegar con anterioridad, solicito al secretario ponerlas a discusión. Están a discusión las actas de las sesiones anteriores. ¿Algún diputado tiene algún comentario, alguna opinión? No habiendo opiniones por desahogar, se someten a votación. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Como siguiente punto del orden del día y en cumplimiento de la sentencia recaída al expediente 1359-2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de propaganda gubernamental en cumplimiento del artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, así como al acuerdo quinto, fracción primera, numeral 2 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el procedimiento para la discusión de las iniciativas con proyecto de decreto relativas a la expedición de la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Pleno de esta Cámara el pasado 15 de marzo, se somete a su consideración el anteproyecto de dictamen que expide la Ley de Comunicación Social mismo que les fue hecho llegar con oportunidad y que dictamina las iniciativas que les fueron entregadas en la reunión del 20 de marzo. Se propone una única ley de comunicación social de observancia general en el territorio nacional que garantice que el gasto en la materia se haga con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez como criterios que rijan el gasto en comunicación social, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el presupuesto de egresos que expide la Cámara de Diputados anualmente.
Se retoman los límites y prohibiciones constitucionales de los artículos 41, fracción tercera, apartado C, 134, octavo párrafo y tercero transitorio de la reforma político-electoral de 2014. En ese sentido, se limita el contenido de la comunicación social para que ésta tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, además de que deberá respetar la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, fomentando el acceso ciudadano a la información y contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres. De igual manera, se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. También se establecen límites a la publicidad en tiempos electorales para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del público en materia electoral, por lo que solo se permiten mensajes de protección civil en casos de emergencia, de servicios educativos y de salud y similares. En lo relativo al gasto en materia de comunicación social, se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del Estado y solo destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales cuando se hubieran solicitado primero los del Estado y no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados. Para la contratación de espacios comerciales, se establece que los medios de comunicación interesados se inscriban previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación, el cual será de acceso público, destacando que el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos. Todo ello con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de comunicación social. En lo relativo a la evaluación de la comunicación social, se establece que los entes públicos deben elaborar una estrategia anual y un programa anual de comunicación social para garantizar que se cumplan sus objetivos y que el presupuesto asignado se ejerza de manera eficiente, debiendo publicar informes semestrales sobre el gasto en publicidad en sus portales de transparencia. Por cuanto hace a la transparencia y rendición de cuentas, se establece que las campañas de comunicación social de la Administración Pública Federal deberán publicarse de manera desglosada en el Sistema Público de la Secretaría de la Función Pública, y por lo que hace a la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales destinados a comunicación social, esta se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación y en el ámbito local se realizará a través de la Contraloría Estatal o su equivalente. Adicional a ello, se prevé que Secretaría de Gobernación informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el gasto y el cumplimiento de los objetivos en materia de comunicación social, desglosado por dependencias y entidades. En lo relativo a infracciones y sanciones, se establece que la violación a lo dispuesto en la ley será causa de responsabilidad penal y administrativa conforme a las leyes aplicables en la materia. En virtud de que dicho proyecto les fue hecho llegar con anticipación, solicito al secretario ponerlo a discusión. Está en discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Comunicación Social. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo. Tiene el uso de la palabra el diputado Piña. Gracias. Bueno, mi previa participación comenté que reservaría mis argumentos de fondo para este momento. Veo que hemos llegado al turno de discutir este dictamen. Quiero decirles que la postura de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es votar en contra. En primer lugar, porque no fue tomada en consideración la propuesta o la iniciativa firmada por el diputado Jorge Triana, que fue presentada en representación de nuestro grupo. En segundo lugar, consideramos que el dictamen es una simulación de cumplir con el mandato de la Corte. La sentencia de nuestro máximo tribunal es simple y sencillamente una reiteración de lo que ordenó ya el Poder Constitucional Permanente, que es el regular la publicidad oficial, emitiendo una ley que contemple las reglas, los términos y las condiciones bajo las cuales los gobiernos pueden y deben contratar la publicidad oficial. Emitir un dictamen que remite o delega todas estas facultades a la Secretaría de Gobernación no es cumplir con lo que dice nuestra Constitución, que reitera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Vemos con mucha preocupación que aprobar el dictamen como se encuentra redactado pueda generar censura a los medios de comunicación en nuestro país. El dejarle a la Secretaría de Gobernación Federal y a las Secretarías de Gobernación estatales el control del padrón de los medios de comunicación que pueden recibir dinero público para el pago de publicidad es darle a la Secretaría de Gobernación Federal y Secretarías de Gobernación estatales el control de decidir a qué medios de comunicación se les otorga o no dinero público. Quiero ver a un medio de comunicación crítico de un gobierno estatal tratar de inscribirse en el padrón ante el secretario de Gobernación de esa misma entidad federativa. Quiero ver qué secretario de Gobernación inscribe en el padrón para recibir dinero del gobierno a un medio que ha estado criticando la gestión de su gobernador. Por otra parte, considero, y retomo el argumento de mi compañero Arturo Huicochea, que aquí debe preponderar el interés de la nación. Efectivamente, el interés de la nación no es que legislemos de manera precipitada. El interés de la nación es que haya transparencia y criterios objetivos en el uso de los recursos públicos a la hora de contratar la publicidad oficial. Por otra parte, vemos que es efectivamente una ley imperfecta, pero una ley imperfecta en el sentido jurídico estricto del concepto. Es una ley que no tiene sanción alguna, es una ley que no tiene coerción. En resumen, es una ley que puede no ser aplicada y no va a pasar absolutamente nada, porque no tiene una sanción. En el concepto jurídico, eso es una norma imperfecta. Por otra parte, vemos que no existe un tope al monto de dinero que pueden gastar las secretarías de Estado federal y estatales en la contratación de publicidad. Y más grave aún, no vemos criterios objetivos de audiencia, de número de lectores, de rating, para asignar esos recursos públicos. En nuestro país debe haber precisamente reglas claras, establecidas a priori, para que los secretarios de Estado estatales o federales puedan contratar publicidad en los medios de comunicación conforme estos tengan número de lectores o de audiencia y no sea una cuestión discrecional, reitero, a juicio del secretario de Gobernación o de los secretarios de Gobernación en los estados. Finalmente, consideramos que esta disposición nos coloca a los miembros del Poder Legislativo del país en una situación grave frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estamos cayendo en un desacato. Y el no cumplir con una sentencia de la Suprema Corte puede provocar la destitución y el inicio de acciones penales en contra de quienes no estén cumpliendo con esta sentencia. Así que yo les pido, por favor, que reconsideremos el texto del dictamen, que incluyamos reglas claras y objetivas de cómo y en qué monto se pueden contratar las campañas de publicidad oficial y que no quede esto a criterio de un servidor público, ya sea de carácter federal o de carácter estatal. Finalmente, a aquellas voces que están a favor de que haya una ley que permita el uso discrecional de los recursos públicos para contratar publicidad en los medios, les digo lo siguiente: quizá en este momento estén contentos en que los gobiernos en funciones tengan esa manga ancha para disponer de los recursos, pero estamos en un proceso electoral y puede ser que quien gane las elecciones estatales o federales no sean los partidos que están en el gobierno y las condiciones cambien. Y entonces aquellos que hoy celebren que haya esta manga ancha, el día de mañana se arrepientan de haber promovido, de haber cabildeado a favor de este uso indiscriminado de los recursos públicos. Así que, reitero, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a votar en contra y los invito, compañeros, a que reflexionemos, a que mejoremos este dictamen, a que incluyamos
lo que nos está ordenando la Constitución y reiterando la Suprema Corte de Justicia, y le cumplamos al pueblo de México legislando de manera responsable y objetiva. Es cuanto. Con mucho gusto, nomás que tenía otros. Anda muy usted con muchas ganas, diputado Macedonio. Tiene la palabra, diputado. Quiero anunciar de nuevo que los diputados del Movimiento Ciudadano vamos en contra de este dictamen tal y como viene, iremos en contra de esta comisión y en el Pleno si es que llega de esta manera. En primer lugar, nos oponemos por la forma chapucera y negligente que se ha manejado esto, tanto en la legislatura anterior como en esta. No se vale. Por un lado, se omite cumplir con el mandato del artículo transitorio de febrero 10 de 2014, y por otro lado, viendo la premura de una sentencia de la Corte, se nos piensa endilgar un dictamen totalmente inviable jurídica y políticamente. Nos oponemos totalmente, vamos a votar en lo general en contra, y como reservas tenemos muchas, pero señalo 4 nada más que para mí son cruciales. En primer lugar, la aterradora atribución que se da a la Secretaría de Gobernación de manejar todo este tema, el tema de comunicación social, de dar a la institución encargada de dirigir la política nacional el manejo de registro, padrón, planes, programas y demás en materia de comunicación social de los gobiernos federal, estatales y municipales. Para mí se me hace casi un acto de dictadura el aprobar esto, de tal manera que pedimos, y en su caso exigimos, que se retire y se cree un organismo autónomo especializado en esto, o se pase la atribución a la Auditoría Superior de la Federación, pero jamás a la Secretaría de Gobernación. Coincido con el diputado Viña, no hay sanciones, es absurdo eso que nada más se escriba en el artículo respectivo que se dará aviso al superior jerárquico con todo lo que esto significa, de tal manera que proponemos que haya sanciones ciertas, claras y contundentes para que viole esta ley y afecte el manejo de la publicidad oficial. En tercer lugar, amigos, hay un principio muy valioso que se omite, que es el principio de veracidad. Se habla de eficacia, de transparencia, de eficiencia, pero no se habla de veracidad, de la exigencia de que la publicidad oficial sea veraz y sea contraria a las noticias falsas o simuladas que suelen lanzarse al aire en este país. De tal manera que yo también pediría la inclusión de este principio y finalmente eliminar la posibilidad de que se publiquen y se promuevan los informes del Poder Ejecutivo. Creo que por más que le cambien de nombre, no deja de ser un acto de promoción personal. Finalmente les comento, compañeros, que tenemos todavía por delante 27 magníficos días del mes de abril para legislar. Creo que debemos aprovecharlos siendo responsables con la sociedad a la que representamos para darles un buen producto legislativo que auténticamente regule la publicidad oficial en beneficio de quienes merecen recibir buena, veraz y oportuna información, que son los ciudadanos, y no en beneficio de los políticos que la manejan. Muchas gracias. Manejamos. La diputada ya la apuntaste. ¿Tiene el uso de la palabra diputado Hernández Soriano? Es que no vio, ahorita ya la apunté. Gracias, presidenta. Así no, presidenta, compañeros diputados, así no se legisla, así no se responde al mandato que tenemos de la nación para procurar una ley ya por décadas esperadas. Así no, violando nuestros propios reglamentos y queriendo justificarlos con una mayoría. Puedan ganar la votación, pero yo espero ver los argumentos desde ahorita. Es lo que estamos discutiendo, argumentos, la fundamentación. Todo acto de público, y este es un órgano público, debe estar fundado y motivado. Yo he señalado eso, por eso señalo que tiene deficiencias en lo general este proyecto de decreto que están poniéndose en la mesa, y que tiene varias opciones hacia adelante, y son los riesgos que responsablemente hay que medir, más allá de la línea que reciben varios de nuestros compañeros de gobierno federal, sino en los riesgos reales, para que después no estén acusando a otros de incumplimiento. Ustedes están proponiendo una ruta equivocada, ilegal,
y a todas luces falta de pulcritud legislativa. Les diré, por ejemplo, una de la ruta que pudiera pasar y que ustedes estarían responsabilizando a otras personas y que seguramente ya lo tienen calculado. En la ley de amparo señala que en el artículo 196, para cuando se cumple la ejecutoria, o sea, la ejecutoria las resoluciones de la Corte, que estamos obligados a dar cuenta y la Corte pone a disposición de los quejosos la misma y dice en su tercer párrafo este artículo: la ejecución se entiende por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Entonces, hay defectos que están siendo señalados. Queremos discutirlo en lo general porque la ley de amparo nos obliga a que se cumpla. Si no está cumplida o no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera su imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera. Es decir, el acto que está haciendo a todas luces por los falta de fundamentación y motivación adecuada, va a ser revisable, puede ser revisable. Y seguramente ustedes quieren llegar allá porque eso significaría que continúe los lineamientos emitidos en diciembre por el secretario de Gobernación, hoy candidato al Senado del PRI, Osorio Chong, y que son los vigentes. Seguramente quieren que no proceda y que después digan, nosotros votamos. Lo que están votando es un camino empedrado, un puente roto para que no funcione hacia adelante. Y ese es el fondo que tenemos que revisar. Tenemos que revisar el fondo para que no lleven la mayoría legislativa del gobierno al Congreso a un despeñadero. Eso es lo que tiene que revisarse. Está uno de los escenarios. El otro escenario es que salgan con las suyas y proceda y lo voten con la mayoría automática aquí en la comisión, en el pleno, y lo ratifiquen en la colegisladora. Y sigamos igual, porque lo que están planteando en este proyecto de dictamen es una calca de la propuesta del PRI, que es un copy-paste de los lineamientos de gobernación. O sea, realmente no estaría cambiando nada, y eso no es legislar, no es cumplirle a la nación como quieren manifestarlo. Y así no vamos con esta propuesta. El grupo parlamentario del PRD votaría en contra de una propuesta de este tipo por las cuestiones de contenido y procedimiento, falta de motivación y fundamentación de carácter general, y tenemos desde luego muchas observaciones puntuales que cuando haya las condiciones de discutirlas puntualmente, pues las haremos valer para que se discutan una por una. Retomamos las del colectivo Medios Libres, el decálogo y el comunicado que ha entregado también, entiendo, a esta Secretaría aquí a esta Comisión de Gobernación. Retomamos opiniones de diversos expertos y desde luego la propuesta nuestra del grupo parlamentario del PRD. E insisto, porque cuando hay la razón, que puede no tenerla, hay que discutirla y no tratar de taparla con una mayoría. Insisto en que haga uso, Presidenta, si la sensatez y la prudencia y el profesionalismo legislativo lo permiten, de su facultad para declarar en comisión permanente esta sesión. Y en primer lugar se dé paso a lo que debemos haber hecho, como lo hemos hecho en diferentes dictámenes que hemos discutido en esta comisión, a escuchar a los proponentes. Se le está vejando el derecho a ser escuchados a los proponentes de por lo menos 5 iniciativas que están aquí por analizarse, entre los que está la diputada de Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín, quien nos acompaña, el diputado José Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, o que son integrantes del grupo parlamentario, y del grupo parlamentario del PRD, la diputada Isaura Ivanova Polpech, de Nueva Alianza, la diputada Mirna Isabel Saldívar. Hay una iniciativa del Congreso de Jalisco,
ya se mencionaba la del compañero diputado de Acción Nacional, Jorge Triana, que en protesta de que no se le ha escuchado como proponente, pues no acude a esta sesión. Es lo primero que tenemos que hacer antes de someter a votación cualquier proyecto de dictamen en lo general. No dejarles el derecho de ser escuchados. Y diría yo, no solamente a los proponentes, que es práctica y que yo esperaría que hubiera una argumentación de por qué en este caso tenemos que hacer una excepción. Si hemos escuchado aquí proponentes del Día del Tequila, proponentes del Día de lo que sea, pero verdaderamente cuestiones que no tienen ni siquiera un ápice de importancia, muchos de ellas, para la nación. En este caso sí, tenemos que hacer las cosas bien. Así no se puede legislar sin razones y sin argumentos. Yo lo que llamo es que escuchemos las razones y los argumentos de los proponentes, tanto los de las iniciativas presentadas por la vía del proceso legislativo en esta Cámara, pero también, como se acordó en la conferencia para los trabajos legislativos de Cámara de Diputados y en la reunión conjunta de juntas de coordinación política de Senado y diputados, se escuche a especialistas, colectivos, críticos de la propuesta que está presentando ahorita. Ese es un acuerdo, entonces tenemos todavía la posibilidad. Yo sugiero, diputados del PRI, diputado Kit, que es el proponente de la iniciativa, que se ha votado, que se inicie escuchando. Y ahí, escuchándonos bien, atentamente, podemos argumentar entonces, en su momento, las objeciones que tenemos. Compartimos las del colectivo Medios Libres, compartimos desde luego en integridad la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, entre otras, que ya han puntualizado varios diputados en su turno. Sin embargo, creo que estamos todavía en el momento de atender el proceso en materia de forma general. Esa es mi propuesta, Presidenta, para que la ponga en consideración, y le llamo a que pueda declararse sesión permanente para que demos paso a un proceso adecuado. Diputado. Tiene la palabra la diputada Norma Xochitl, que por cierto es promovente. Aquí está. Con su venia, diputada presidenta, agradezco la invitación que sí me llegó para esta sesión como promovente de esta iniciativa. Y bueno, sabemos, lo sentimos, que pues el grupo parlamentario que usted es miembro, pues nos va a aplicar esa franca mayoría. Entonces nosotros pues vamos a hacer los argumentos y vamos a esgrimir los argumentos en la Cámara, en la tribuna, para que pues, el país los escuche. Nos parece muy importante pues llevar esta discusión a ese sitio, y por supuesto una ley para nosotros es fundamental. De las primeras propuestas que yo realicé e iniciativas que yo realicé, pues fue la ley que regula la publicidad del Estado. Incluso tuve que retirarla y volverla a ingresar para que no precluyera. Y bueno, de pronto a mí me sorprende que todos los grupos parlamentarios estén muy preocupados por un llamado que hizo la Suprema Corte de Justicia, cuando pues tuvimos la oportunidad con antelación para hacer este trabajo. Es un poco extraño también eso. Y no hicimos grandes cambios después del llamado que hizo la Suprema Corte de Justicia al Congreso con relación a la iniciativa que nosotros propusimos. Y
no quiero dejar pasar la oportunidad, aunque insisto que lo vamos a hacer en la tribuna, es que hay una preocupación en donde no están insertas en este dictamen propuestas provenientes de la organización del artículo 19, ya se ha dicho, o de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto mucho menos la que yo presenté, que dicho sea de paso, el portal de la silla rota, indica que es la única en plantear una rigurosa regulación blindada de criterios discrecionales al advertir que los gobiernos federales y locales utilizarán la publicidad oficial para dar forma a la línea editorial de los medios de comunicación, además de emplearlos como un método de censura. Por supuesto, nos preocupa muchísimo lo que está establecido en el artículo 1 constitucional y sobre todo el tema de no privilegiar la libertad de expresión. Pero todo se podría quedar en esta mesa. Yo prefiero que se quede asentado en la tribuna de que no hemos dado una batalla en vano y de que hemos estado muy pendientes de este proceso, no de ahora por una cuestión meramente política, sino por una cuestión de la propia nación y un reclamo que se ha hecho desde 2006. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Alejandro Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de los compañeros y compañeros diputados. Primero, decir por qué sí. Porque así lo hemos hecho ya en varias ocasiones. ¿Por qué sí? Porque así lo hemos hecho en presupuesto, así lo hemos hecho en ley de ingresos. ¿Por qué sí? Porque es una facultad que tenemos esta comisión para poderle entrar a un tema de esa naturaleza. Por eso sí se puede atender el tema en este momento bajo los criterios que ha venido planteando la presidencia de la comisión. ¿Y por qué sí? Porque el dictamen se circuló con tiempo y no necesitamos una fecha para poder hacer llegar observaciones. En cuanto se llegue el dictamen, se puede leer y con la diligencia que ha caracterizado a la comisión, se pueden hacer llegar las observaciones, platicarlas y se atienden. Porque así ha pasado en otros temas. Por eso les digo que sí se puede. Por eso sí se puede atender el tema en esta reunión, porque así lo hemos hecho en otros dictámenes de otros temas también importantes para la Cámara de los Diputados. Decir también que en este tema en particular, el tratar de modificar los topes presupuestales, los límites, las condiciones del ejercicio presupuestal en comunicación social, eso pues tendríamos que haber modificado los transitorios de aquella reforma política electoral de 2014, donde se establece esos criterios y que es una disposición constitucional, y ya el tiempo no nos da porque hay que entrar al constituyente permanente y eso ya verdaderamente resultaría materialmente pues imposible poderlo realizar porque los tiempos de las legislaturas locales pues tampoco dan. Hay que decirlo también que la Auditoría Superior de la Federación será quien pueda sancionar el mal ejercicio de los recursos públicos. Para eso tiene la facultad la Auditoría Superior de la Federación para poder atender en materia administrativa, en materia penal, una denuncia contra el uso inadecuado de recursos públicos en materia de comunicación social y en todas las materias, y así queda plasmado en esta norma que se está tratando de, o que buscaremos algunos que se apruebe, porque luego a veces vemos lo que no viene, pero no estamos viendo lo que no hay, y ahorita nada de esto hay un lineamiento, pero no hay una ley. Ahorita nada de esto existe. Ahorita la Secretaría de Gobernación tiene el control de las cosas porque ya lo maneja, porque ahora nos sorprendemos de algo que ya viene manejando la Secretaría de Gobernación, no solo por hoy, sino por muchos años en gobiernos, no solo en el actual, sino en gobiernos anteriores. Entonces me parece a mí que es un contrasentido el tratar hoy de decir que Gobernación concentra todo, cuando se estuvo en el ejercicio del poder, se dejó que Gobernación siguiera controlando todo y nos hizo una acción contundente para poder quitar ese control de la Secretaría de Gobernación. El proyecto incluye mecanismos suficientes para dar certeza
al ejercicio del gasto de manera moderada, transparente e imparcial, sujeta el gasto a la comunicación social, a principios que son importantes, rectores, para poder garantizar la transparencia, para poder garantizar que el padrón sea accesible, que el padrón sea público, que la contratación esté adecuada, que este padrón tenga la transparencia suficiente que permita inscribirse y que permita revisar cuándo se contrata una publicidad y cuándo no, porque no de manera automática estar en el padrón significa contratar publicidad, no es en automático estar en un padrón y contratar publicidad única y exclusivamente por estar en un padrón de contratistas o en un padrón, en este caso, de medios de comunicación. No necesariamente implica la paga inmediata, como se dijo en esta mesa. Hay que rendir informes y estos informes deben de estar desglosados con criterios, publicidad, medios, acciones que se realizaron, qué se publicitó, qué se promocionó y a partir de qué campaña publicitaria se está estableciendo este criterio, y estos serán serán públicos, bimestral y de manera anual, y el Congreso los tendrá que revisar y atender. Y reitero, el mal uso de recursos públicos en este tema, como en otros tantos, le corresponde revisarlos a la Auditoría Superior de la Federación, de tal suerte pues que existen las sanciones previstas. Luego a veces pareciera que queremos crear en cada ley un código penal nuevo, es decir, en cada legislación establecer tipos penales específicos para sancionar a personas o instituciones. Y eso también resulta muy complejo el estar tratando de hacerlo de manera reiterada en cada una de las disposiciones de orden administrativo que se están generando en cada proceso legislativo que generamos en la Cámara de los Diputados. Por eso nosotros creemos y coincidimos que esta norma jurídica que no existe, esta norma jurídica que está avanzando, que es perfectible, debemos de dar el paso hacia adelante para cumplir con el mandato de la Corte, pero también para cumplir con aquellos que necesitan una norma jurídica, inicial, como lo es esta, que son los medios de comunicación, el gobierno y particularmente los ciudadanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Euquid Castañón. Gracias, Presidenta. Con su permiso, a mí me gustaría primero establecer que coincido con muchos de los argumentos que han manifestado los señores diputados, el diputado Soriano, ¿no?, y los diversos diputados de Movimiento Ciudadano, el propio diputado Piña. Y quisiera explicar el sentido de mi voto. El sentido de mi voto será en abstención. Y voy a explicar por qué, ¿no? Yo propuse que se votara el dictamen, ¿no?, a efecto de entrar al proceso legislativo, ¿no?, de Jucopo y de reservas, y que en ese espacio se pudiera considerar pues todo lo que nos hace falta, incluyendo el tema que propuso la diputada Sofía, ¿no?, de recibir a gente de sociedad civil. Entonces, sí quiero que quede muy claro, ¿no?, cuál será cuál es el sentido de mi voto y el por qué, porque si no parece que existe una incongruencia. A ver, yo propuse que se votara, ¿no? Salió a votar a favor para votarlo, pero eso no quiere decir que yo vote a favor del dictamen. Entonces, sí lo explico, porque si no, luego van a decir, oye, pues este cuate pidió que se votara y lo votó en abstención. Lo que pasa es que coincido con muchos de los planteamientos que aquí se hacen y asumo que en el tema de la Junta de Coordinación Política podamos tener los acuerdos suficientes y la madurez política suficiente de los diferentes partidos para tratar de sacar esto de manera consensada. Entonces, es por eso el sentido de mi voto, ¿no? Creo, como dijo el diputado Alejandro, que lo hemos resuelto varias veces, ¿no? Y hemos tenido a veces malos resultados, a veces buenos resultados. Y pues depende básicamente de voluntad política, y yo sí le pediría, ¿no?, que si esto sale adelante en la votación, pues sí se pudiera transmitir esta preocupación a la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Carolina Villano y posteriormente el diputado Hernández Soriano. Me voy a ocupar la mitad del tiempo que Hernández Soriano, espero.
Bueno, pues primero sí quisiera explicar algunas cosas, porque aquí se han dicho muchas que manipulan a la población que pudiera estar interesada en este tema que entiendo nos interesa a todos los mexicanos. Por supuesto que primero tuvimos el tiempo suficiente para poder hacer las observaciones que hubiésemos querido en esta comisión, en primer lugar. En segundo lugar, no se trata, porque aquí escuché, de legislar en función de quién gobierne. Se trata en función de legislar lo que le conviene a México como país, es decir, con una visión institucional. Otra cuestión es, la Secretaría de Gobernación aquí no tiene ninguna facultad adicional que no tenga. Se está prácticamente concentrando en esta ley lo que ya está dispuesto en la Constitución y en otras leyes. No se trata tampoco de que vamos a incurrir en un desacato a la Corte, o sea, eso es evidente, hay un término fatal para ello y también tenemos que pensar en los tiempos para el constituyente permanente. La libertad de legislar, la libertad nuestra, eso no está en entredicho, lo estamos haciendo, es decir, no se trata de hablar solo de un tema de desacato, estamos en libertad de legislar y es lo que estamos haciendo ahorita y quisiera ver en qué parte podemos aportar para que las cosas sean como se ha planteado aquí por quienes no están de acuerdo en discutir este tema o en proponer cómo sí. Aquí también se ha mencionado respecto al empadronamiento previo. Esto no implica la obligación de que los entes públicos tengan que contratar espacio con ellos. Esto va a depender de la idoneidad del medio que se necesite para cumplir con la estrategia de comunicación. Entonces, yo creo que esa parte también hay que dejarla muy clara. No hay no se coarta ninguna libertad de expresión en ningún momento, por lo menos aquí no han dicho en qué parte, en dónde se está coartando esa libertad de expresión. Por otro lado, la fiscalización de estos recursos pues se van a auditar de la misma manera que se auditan todos, a través de la Auditoría Superior de la Federación, que me parece eso muy, muy importante de destacar. Aquí veo que en esta ley, como objetivo principal, pues es para que se respeten los topes presupuestales, los límites, las condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, mediante la aplicación de criterios que ya conocemos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y se cumplen cabalmente. Yo no veo que esa parte esté también en entredicho. Creo que la parte también muy relevante a destacar, pues es que aquí pues estamos estableciendo con toda claridad el tema del gasto en comunicación social, o sea, destinar recursos para tiempos oficiales, para tiempos comerciales, siempre y cuando hayan solicitado a tiempo, o sea, hay un tiempo para ello, hay un plazo. Estos espacios se van a regular simple y sencillamente. La difusión de campañas de comunicación social en los entes públicos estará sujeta a los presupuestos de egresos respectivos y su programa anual de comunicación. Entonces, no veo tampoco ahí ninguna cuestión de riesgo. Por otro lado, también es importante señalar que efectivamente hoy en día así se hace como lo estamos planteando. También aquí se ha destacado algo: toda ley es perfectible y aquí estamos cumpliendo una obligación. Me parece que es importante entrar a fondo a la discusión. Por otro lado, la Constitución, lo que la Constitución exige es, por un lado, que el ejercicio del gasto en comunicación social del gobierno atienda a los principios previstos en el artículo 134 constitucional y, por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre este tipo de gasto, que es justamente el propósito. Entonces, yo más bien les diría, estimados compañeros, que es muy importante hablar aquí en función de lo que estamos discutiendo, no de lo que suponemos puede pasar. Creo que cada vez nuestro país pues tiene
mayor democracia, mayor transparencia. Esto contribuye a eso. Yo no veo esa discusión que se está dando en función de algunas cuestiones inexistentes en el propio dictamen, en las propias leyes. Es falso, es un debate dado hace muchos años. No estamos frente a eso. Me parece que lo que importa, yo quisiera destacar algunas cuestiones que sí quisiera que se tomaran en cuenta para modificarlo o reservarlo para el momento de la discusión en lo particular, pero solo quiero señalarlo para que vean que no son cosas que trastoquen el espíritu de esta legislación. El artículo 10 dice que por ningún motivo el contenido de la comunicación social que difundan los entes públicos podrá incluir mensajes que impliquen un ataque a la moral. Me parece que de acuerdo al diccionario esto, pues pertenece a lo relativo a las acciones de personas desde el punto de vista de obrar en relación al bien o el mal en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Por lo que a mí me resulta este término pues subjetivo, me parece barroco también. Yo creo que aquí podíamos tener una mejor redacción, que podrán incluir mensajes que no por ningún motivo el contenido de la comunicación social que se difunda por los entes públicos puede incluir mensajes que impliquen un ataque a la vida privada o los derechos de terceros o que provoque algún delito o perturbe el orden público. En el artículo 12 decimos capacidades diferentes. O sea, a mí me parece que pues no hay capacidades diferentes, o sea, ese es un asunto que la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha dispuesto con toda claridad. Sugiero se ponga la palabra discapacidad. En el tema en el artículo 12 igual, en uno de sus párrafos, habla de que en comunidades indígenas se procurará que las campañas de comunicación se difundan en la lengua o las lenguas correspondientes. Yo creo que la palabra procurará pues, debiera cambiarse por algo de deberá difundirse. O sea, esos son los temas que yo sugiero y que no trastocan más que una redacción que sea menos confusa, que sea más concreta y que realmente contribuya al propósito de esta legislación. De ahí en fuera, yo creo que la presidencia de esta comisión y sus miembros, todos hemos hecho un trabajo que pretende contribuir y que en esta calurosa reunión pues también lo estamos haciendo. Así es que yo pediría que pues entráramos a decir si no estamos de acuerdo, por qué y qué proponemos en su caso, porque aquí lo único que he escuchado es que se posponga y que se posponga con un ánimo entonces de entorpecer el proceso y de entonces sí no legislar, porque el propósito de retardarlo es que no nos dé tiempo, digámoslo con toda claridad. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Hernández Soriano. Gracias. Estamos en la parte, ya se votó el que se aprobará en lo general. Ya hice una propuesta en mi intervención anterior, pero hubo algunas alusiones a mi intervención que es importante aclarar porque tienen que ver con la aprobación en lo general. Lo que decía nuestro amigo diputado César Alejandro Domínguez, que nosotros hemos aplicado esa discusión en la Cámara, se refería al presupuesto de egresos, pues no es materia de esta comisión, el presupuesto de egresos. Sin duda así se ha trazado la discusión y se lleva al Pleno, pero nosotros sí hemos utilizado la comparecencia de los proponentes y es una práctica que hay que reconocer, entonces yo creo que hay que mantener eso me parece. Ahora, se alude que no incluye sanciones porque sería sobre legislar, sobre regular, no recuerdo la palabra exacta que dijo el diputado. Sin embargo, esta Cámara ha legislado sanciones en leyes especiales. Recordaré solamente la Ley Federal de Delitos en materia de robo de hidrocarburos, que incluye el tipo penal y la cadena de participación de los sujetos en el delito, y participó aquí el diputado Quites. Así sí hay antecedentes, no puede ser, es una limitante de carácter general para que ese gran apartado
que sigue toda la cadena en materia de publicidad gubernamental esté en esta, pero digo, es un defecto de esta propuesta que hay que atender. Decía nuestra diputada de Morena en su intervención que pues había oportunismo de otros partidos en términos de que no habían hecho propuestas sobre la ley. Pues sin duda la pretensión del revolucionario institucional era que no se legislara, pero estamos, estimada diputada, con un predictamen que tiene como base la propuesta del PRI, que fue de las últimas que se presentaron. Entonces, me parece que tampoco es procedente ese argumento, pero sí es de extrañarse, como lo señala la diputada, y comparto extrañamiento de que sea la propuesta esta de las últimas que se presenten, pero en fin. Sí tenemos tiempo suficiente para legislar, ya lo hemos abonado en diferentes intervenciones. Falta voluntad, decisión, precisión y responsabilidad. Eso es lo que esperamos que haya y que se abra en esta etapa en que vamos a discutir lo particular y en su caso también lo general el asunto. Señalan que la Secretaría de Gobernación que lo que está haciendo es proponer las facultades que ya tiene la Secretaría de Gobernación. Es lo que decía nuestra estimada diputada que ya se fue. Pues exactamente ese es el problema. Precisamente ese es el problema, porque la Corte está mandatando a que se protejan otros bienes, como la libertad de expresión, entre otros, el derecho a estar informados, y el esquema actual no lo garantiza, el esquema concentrador, centralista en la Secretaría de Gobernación del padrón, los criterios, los lineamientos, etcétera. Ese es el problema exactamente, ahí le atinan. El que se permanezca es un defecto estructural, no es un defecto de cálculo político, de quién gobierna, es un defecto estructural, y ese es de los grandes temas que hay que corregir. Hay que garantizar la pluralidad de participación de los empresarios, pero con criterios objetivos, transparentes, atendiendo lo que dice la reforma constitucional, los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, que en muchos casos no se cumplen, como por ejemplo en donde está proponiendo esta ley, que no haya un mecanismo de eficiencia del gasto. Dice que pueden ser los espacios públicos que ya otorgan las leyes correspondientes, la contratación por los órganos o dependencias y incluso algunas cuestiones fiscales que maneja Hacienda, y no deja o no atiende este principio de eficiencia del gasto, en el que primero debería de ser que todo el que quiera contratar, con criterios previos, desde luego transparentes, lo haga en función de los espacios públicos que no gravan el gasto y que no haya un mecanismo diferente. Esto no está atendiendo esas cuestiones que son muy importantes y que ayudarían a dar mayor certeza, atender la pluralidad de los medios para que no se concentren ni territorial ni en personas físicas o morales únicas, sino que atienda también lo que decían, se defiende en el fondo la libertad de expresión y no solamente se favorezca a los amigos del príncipe, ya sea federal, local o municipal. La libertad de expresión no se cuarta, pues ya daban argumentos que sí se cuarta, es necesario establecer topes, pues luego que es necesario establecer topes. Tenemos ejemplos garrafales en el gasto público. Tan solo en el 2016, discrecionalmente, una aprobación de este Congreso de cerca de 2,000 millones, el gobierno federal decidió que había que gastar casi 10,000 millones de pesos en forma discrecional. Por eso es importante manejar topes y manejar esquemas de distribución que en las diferentes propuestas varían, pero hay que buscar una fórmula que evite que esto crezca tanto en el monto como que sea por la libre, sin regulación, como se pretende también en esta ley, cuando establecen excluyentes o casos de excepción para poder contratar más allá incluso de lo que diga el propio plan de la dependencia, más allá incluso del establecimiento de topes, pueden todavía las dependencias contratar
pues eso es grave, y es grave que se mantenga no solamente las facultades de gobernación, sino las de Hacienda, para seguir manteniendo el manejo discrecional del presupuesto, pero particularmente el que nos ocupa, el de la propaganda gubernamental y el de la comunicación de los entes de gobierno. Debe de garantizarse, decía yo, las sanciones. Esas sanciones no solamente deben alcanzar a los funcionarios públicos, como ya establecen algunas, que yo sí estoy convencido de que pueden ser establecidas en esta ley, sino también, como se señala en varios proyectos, a las personas físicas o morales que ejerzan gasto público o que sean contratados con gasto público para que la tarea de fiscalización nos alcance, entre otras. Y hay propuestas muy específicas, alternativas a estas cuestiones críticas. El instituto que dé forma a esto, la participación de la sociedad civil o buscar un esquema que así lo sea, y sobre todo garantizar, decía, los 5 principios que la reforma constitucional mandata. Por eso es necesario que se discuta a fondo y que se abra la posibilidad de poder discutir puntualmente por lo menos una oportunidad para que todas las voces sean escuchadas, digo esto sin remarcar que nuestro voto, en los términos que está presentado el dictamen, el del Grupo Parlamentario del PRD, es en contra, y que estaremos haciendo uso de los espacios necesarios para que participe la sociedad civil y los promoventes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Voy a preguntar a esta comisión si se encuentra suficientemente discutido. Se les pregunta, por favor, tome el sentido de la votación, señor secretario. Se somete a consideración de esta comisión si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Mayoría por la afirmativa. No habiendo opiniones por desahogar y habiéndose sometido a votación que se haya terminado el uso de la voz, pregunte, por favor, secretario, si más bien pregunte el sentido de la votación en sentido general. En el entendido de lo que fue aprobado al principio de esta reunión, que es solicitar a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política, abra los espacios necesarios y se discuta con los líderes parlamentarios el contenido de las posibles reservas o de las posibles adiciones a este proyecto. Tome el sentido de la votación. Se somete a consideración el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Diputada Vijano. Allá está su mano. 14. ¿Está votando Morena? 15. A favor, 15. Quienes estén por la negativa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por la negativa. Quienes Abstenciones. estén por la abstención. 1. 8 por la negativa. 8. 15 por la afirmativa. Por la afirmativa y una abstención. Y una abstención. Aprobado entonces el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Comunicación Social. De conformidad con el análisis efectuado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente acuerdo. Se expide la Ley de Comunicación Social, remítase a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para efecto de programación. Remítase copia certificada de la versión estenográfica de esta reunión a la mesa directiva para que ésta a su vez la envíe al juzgado correspondiente. Cúmplase. Nos encontramos en asuntos generales. Exhorto a los integrantes de la comisión por si desean hacer uso de la voz en cualquier otro asunto. No existiendo temas por tratar y siendo las
Regálenme un reloj. 13:15. 13 horas con 15 minutos. Se da por concluida la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación.